Muy buenas tardes. Ahora sí son tardes. Se me hizo un poco tarde. Pero bueno, mientras haya la oportunidad de poder comunicarnos a través de este medio, de poder compartir, de poder alentar tu corazón, tu vida, tu fe en el Señor Jesucristo, bueno, pues vale la pena, aunque sea un poquito más tarde de lo acostumbrado, ¿verdad? Como siempre, agradeciendo tu aprecio, agradeciendo tu confianza y en este momento también agradeciendo tu atención. La ventaja es de que si muchos no se pueden conectar en vivo a esta hora, pues queda grabado y lo pueden escuchar, lo pueden ver en el transcurso del día, de la semana o aún de más tiempo. Ahí se quedan guardados estos videos, confiando que traigan bienestar a tu vida y corazón. Y quiero compartirte una escritura muy hermosa, que yo sé que probablemente la has escuchado, la has conocido, y que de alguna manera, si la vuelves a escuchar, si la vuelves a reconocer, pues es que Dios quiere seguir hablando a tu corazón, reiterando y recordando aquello que ya te había mostrado. Tu amiga servidora Araceli César, siempre para servir y con el corazón dispuesto para dar el consejo oportuno cuando lo consideres conveniente. Tenemos un tema muy bonito, muy interesante. Un saludo, Marta, un saludo bien grande. Y este tema que a través del tiempo lo he venido viviendo, lo he venido experimentando, pero también esta palabra de esta hora es un desafío a la fe, pero a la obediencia también. Aram, qué gusto también saludarte. Porque, sobre todo cuando vamos viendo, Gaby, saludos hasta el norte, cuando vamos viendo que nuestro corazón va tomando años, ¿verdad? Y fíjate, te voy a platicar algo que he observado de gente ya mayor, cómo cae en muchos estados de tristeza porque se siente inútil, porque se siente que ya no sirve, porque se siente que ya no vale. Y es porque en el transcurso de su vida cultivaron más el hacer con H que el ser, ¿sí? Entonces todo giraba alrededor del hacer. En una de las películas cristianas actuales muy hermosa, le hacen una pregunta a un hombre que le dicen que quién es él. Y dice, soy doctor. Y ya le da todo su currículum, ¿verdad? Y le dijo, no, eso es lo que haces, pero tú quién eres. Y no supo, era un cristiano, era un siervo de Dios. Sin embargo, su primer pensamiento fue en el hacer y no en el ser. Y yo quiero invitarte, independientemente de tu edad, que cultives el ser que Dios te ha dado y sobre todo el que Él te ha otorgado a través de la salvación en Jesucristo. Porque va a llegar el tiempo, si al Señor le place extenderte la vida aquí en la tierra, donde ya no vas a poder hacer algunas cosas. Pero cuando tú has cultivado el ser como prioridad, vas a ir entendiendo que llegará el tiempo de que no puedes hacerlas o no debes hacerlas. Y aquí cuando Pablo escribe a la iglesia en Colosas, que se les llama Colosenses, en el capítulo 3 encontramos unas palabras muy importantes sobre el fundamento para poder aprender a cultivar lo que eres en Cristo, lo que eres en Dios como creación, como salvación, como ser hijo suyo. Esa parte tiene que tener este fundamento que te voy a leer, para que después hagas el bien, para que después cumplas con el bien hacer, ¿sí? Fíjate lo que dice Colosenses 3, 1 al 4. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes.
Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Ahora, aquí hay varios principios espirituales para aprender a cultivar el ser. Si tú no tienes la convicción de haber muerto al pecado y haber resucitado con Cristo, ¿sí? ¿Cómo se va a notar que este fue un hecho espiritual, que es la salvación, verdad? Que aun cuando seguimos fallando y pecando, cayendo, ya no es prioridad en nuestra vida. Entonces, cuando hemos sido levantados en esa resurrección espiritual en Jesucristo, una evidencia es buscar las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Sí? Una de buscar las cosas del cielo es la comunión con el Padre a través de Jesucristo, quien intercede por nosotros también. Le traduce al Padre nuestra existencia humana, ¿verdad? Pero también nos invita no solamente a la oración, sino a pensar en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Estamos hablando de prioridades. Claro que todos los días tenemos que pensar en las cosas de la tierra. Yo en la mañana se me fue un tanto el tiempo porque me puse a pensar en la comida que preparé para el mediodía. Entonces, no es malo, porque es una actividad que es parte de mi responsabilidad. Pero mi prioridad antes de hacer la comida es en alimentarme con las cosas del cielo, las promesas de Dios, las bendiciones del Señor, las instrucciones del Señor, ¿no? Entonces dice, porque ustedes murieron. Estamos hablando de la muerte al pecado, al mundo, a la carne, al diablo. Y entonces Dios nos tiene un reservado vivir con Cristo. Y Él es la vida misma de nosotros. No solamente nos da vida, sino que Él es la vida que tenemos como hijos de Dios. Y en el momento cuando Él aparezca, nosotros también participaremos de esa gloria de su segunda venida. Todo esto es fundamento para que podamos aprender cómo vamos nosotros a cultivar el ser más que el hacer. Así es que la próxima vez que te pregunten quién eres, no saques el título, no saques el rol como prioridad, sino en principio saca quién eres en Cristo, quién eres en Dios, quién eres en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Porque eso es lo que va a permanecer a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida. Todo lo demás son actividades, aún el propio ministerio pastoral tiene un tiempo de caducidad en la tierra. ¿En qué sentido? Que igual y no puedes ya ejercer la misma función con la edad avanzada, aunque el don ahí está, pero ya no se pueden hacer muchas cosas que se podían hacer antes. Igual en el terreno de lo profesional, ¿verdad? Por eso se jubila la gente, no porque no pueda, sino porque ya no debe de, porque no tiene la plenitud de sus capacidades, porque no tiene la plenitud de la salud, porque no tiene la plenitud de la fortaleza física, mental. Entonces, lo que va a permanecer siempre es lo que el Señor ha hecho en nuestro interior, que es lo que permanece para siempre. Ahora, todos crecemos más con el concepto del hacer y no con el concepto de ser. Y vemos algo interesante. Mira, desde niños, nosotros entramos a la edad escolar y nosotros somos calificados por el desempeño que tenemos en la escuela. Si somos buenos o malos estudiantes, ¿no? Si somos buenos deportistas o no, si somos buenos artistas o no, si somos buenos en cuanto a habilidades físicas, intelectuales o no. Pero muy pocas veces nos detenemos a desarrollar el carácter y echar mano a las virtudes que Dios ha dado, ¿sí? Entonces, igual y no somos los más brillantes en un aspecto académico, pero que seamos los del corazón compasivo, los del corazón bondadoso. No sé si te has puesto a pensar, ¿por qué en la etapa de la niñez hay tanta burla y apodos y menosprecio y rechazo en el ámbito escolar, aún de la colonia donde vivimos, ¿verdad?
porque se cultiva mucho el ser. Entonces, si metió mal un gol, lo abucheamos. Si no calificó para tal o cual prueba de atletismo, lo rechazamos, lo criticamos. Si participa en un concurso y pierde, lo desaprobamos, porque todo es lo externo, ¿sí? Pero cuando desde niños, y esto es para que tú y yo también lo aprendamos, cuando desde niños aprendemos a desarrollar el ser, quiénes somos. Cuando un niño es pequeño, ponerle unos principios como tú eres una creación de Dios, ¿sí? Tú no eres un accidente de la naturaleza, tú eres una creación de Dios porque Él te creó con propósito múltiple aquí en la tierra. Tú vales porque Dios sopló en ti vida y te da la oportunidad de acceder a la vida eterna. Tú eres especial porque fue Dios quien eligió tu sexo, varón, mujer. Él lo elige, ¿no? Aunque usa el esperma, pero el esperma tampoco se elige. Entonces Dios lo determina. Tú eres especial porque te dotó de capacidades, de inteligencia, de habilidades, de destrezas. Y entonces todo eso es para que tú hagas el bien. Pero si tú no tienes un concepto correcto de quién eres, entonces va a resultar que te vas a basar en tu desempeño o en la aprobación de otros o no, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ese concepto, no hemos desarrollado un crecimiento en el carácter. Por eso yo digo, hasta a los niños se les tiene que enseñar a llorar. Darles libertad de hacerlo, pero también ponerles límites para que no se vayan al extremo de la expresión. Pero lo mismo en cuanto al enojo, en las decisiones que toman, en los tiempos de estudio como en los tiempos de juego. Todo eso va a formar parte de su ser, pero también de su hacer. Si no tenemos esto, como la mayoría de nosotros no tuvimos esa instrucción de desarrollar el ser en esencia, lo que somos, lo que Dios hizo, lo que Dios creó, lo que Dios hace, lo que Dios sustenta, vamos a entrar en rivalidad, vamos a entrar en comparación, vamos a entrar en competencia para demostrar lo externo. Ah, sí, pues él hizo eso, yo voy a hacer otra cosa más. Ah, sí, pues si él logró eso, yo voy a superarlo. Y estamos en esa constante rivalidad comparándonos con otros. Y cuando venimos a Cristo y asistimos a una iglesia, sigue lo mismo. Seguimos comparándonos con otros o imitando a otros en lugar de seguir a Jesucristo e imitar a Jesucristo. Ahora, lo interno, lo que Dios nos ha dado, la gran mayoría lo ignora. Porque si bien es cierto que no todos nacemos inteligentes, sabios, sí inteligentes, pero no sabios, pero nos da una conciencia. Y esta nos avisa lo que es bueno, lo que es malo, pero la pasamos por alto, ¿no? Entonces caemos o en enorgullecernos o en nuestros logros, ¿verdad? Como hasta entre hermanos, ¿verdad? Están los papás regañando al chico que salió con calificaciones bajas y llega el aplicado de la casa, ¿verdad? Papá, yo saqué 10 a presumir delante del hermano que está siendo regañado y entonces entra el menosprecio y en él el orgullo. Y aplaudimos esas conductas y entonces estamos cultivando más el hacer que el ser. Ahí es un buen momento para tomarlo aparte y darle una instrucción. Esto no es una competencia, será tu hermano, pero aquí no es una competencia. Cada quien va a desarrollar lo que tiene que desarrollar y va a aprender lo que tiene que aprender. Entonces tú no eres quien para menospreciarlo y burlarte de él, ni para enorgullecerte. Tú tienes una capacidad diferente. Pero malo es que tú rivalices, te compares y entres en una competencia a la que nadie te llamó. Ahora, si tú viviste eso en nivel familiar desde niño y viviste esa situación y quizá de adulto te siguen menospreciando, haciéndole el feo, ¿verdad? Porque se quedaron con ese concepto de que tú no te valorabas, porque tú pensabas que iba a venir una valoración por lo que lograbas. Que en el mundo esa es prioridad, ¿verdad? Que tengas éxito, que seas famoso, que tengas mucho dinero, que seas reconocido, pero eso es temporal. Por eso Jesús dice que aquel que solamente se preocupa por su alma aquí en la tierra, pues la va a perder, ¿verdad? Ahora, esta actitud
Si nos acompaña el resto de la vida hasta la ancianidad, esto va a crecer, ¿sí? A menos que permitamos al Señor nuestro Dios su obra salvadora e integral. Porque a Dios no solamente le interesa tu espíritu para llevarlo al cielo, a Dios le interesa tu alma para poner en orden tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tu voluntad, pero también le interesa mucho tu cuerpo porque es templo de su espíritu. Entonces no nada más es que Dios toma una parte de ti y la hace religiosa y la hace chanturrona, no. Él quiere que todo tu ser camine en armonía y en obediencia para tener esa santidad que Él espera. Entonces, si lo logramos mientras estamos aquí en la tierra, vamos a hacer un buen testimonio. Vamos a dar un buen fruto del Espíritu como una evidencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Y vamos a estar fortalecidos y preparados para enfrentar los muchos años. Y cuando llegamos a una etapa donde cambia nuestra actividad, porque es privativo ya de la etapa de vida, de la edad, de la salud, de las fuerzas, del entorno, de lo económico, de lo social, no nos vamos a sentir nunca ni inútiles ni aburridos. Platicaba yo con una persona en días pasados, una hermana, y me decía que está tan triste porque ya no puede servir a Dios, porque antes era ujier en su congregación y pues ahorita con los temas de que no presenciales, pues ya no puede ir, aparte ya tiene edad, entonces ya no puede servir. Y le dije, ¿quién te dijo que esa es la única manera de servir a Dios? Te voy a dar un consejo y te lo doy también a ti. ¿Tienes teléfono? Sí. Bueno. ¿Tienes lista de contactos? Sí. Márcale. Y solamente pregúntale a esas amigas, esas hermanas, esos familiares, ¿verdad? ¿Cómo anda tu corazón? Y tú no tienes una idea cómo la gente va a empezar a abrirte el corazón, ¿sí? Y después de escuchar con mucha atención, oras con esa persona. ¿Sabes cómo se llama eso? Servir a Dios, ¿sí? Quítate las ideas de tan solo servir en un X lugar, una fecha, un día, una hora, sino que la esencia de tu ser, que como hijo de Dios, se manifieste a través de servir al Señor donde estés. Sí, hay limitantes porque hay una enfermedad, porque hay una edad, porque hay una evitar hacer contacto con otros, visitas o que vengan o que vayamos, pero por teléfono, pero por mensaje, pero por texto, ¿sí? Podemos seguir sirviendo a Dios. Y ella dijo, nunca lo había pensado así. Y se sentía deprimida y se sentía toda frustrada porque ya no podía ir al templo a servir. Yo creo que Dios ha permitido esta pandemia para cambiar los conceptos equivocados que cultivamos por años relacionados con el servicio. El Señor quiere que enfrentemos, y si tenemos muchos años, no necesariamente vienen acompañados de sabiduría si no invertiste tiempo en ser sabio, en escudriñar la palabra, en aplicar esa palabra a los conceptos de vida, en no dar lugar a esos pensamientos de que estás aburrido, que eres un inútil, que ya no puedes hacer nada. No, echa mano a lo que puedas hacer, ¿sí? Por lo pronto yo, aún en el 7º piso, yo procuro seguir sirviendo en la medida que tengo los recursos y las posibilidades de hacerlo, ¿verdad? Porque descubrí desde hace mucho cultivar el ser, lo que soy. ¿Sabes en Cristo qué soy? Una nueva criatura. Soy hija de Dios, ¿sí? Soy una persona en la que el Señor ha derramado de su amor, pero también de su espíritu. Tengo el sello de la salvación que provocó el Espíritu Santo. Soy pertenencia de Dios, ¿sí? Fui llamada a salir de las tinieblas a la luz admirable. Fui llamada a renovar mi mente y corazón para pensar como Dios, para ver como Dios, para observar como Él lo hace. ¿Qué soy? Soy alguien muy bendecida por la gracia de Dios. Nada merezco, créemelo, nada merezco. Ahora que Dios recompensa el trabajo y el esfuerzo, no lo dudo, pero yo no veo las bendiciones como un merecimiento, sino un acto de la gracia, acto de la misericordia de Dios,
¿sí? Acto de la fidelidad, de la bondad, de la paciencia de Dios. Entonces yo he cultivado por años la esencia de ser en Dios, esa persona que tiene un corazón enseñable, que se deja moldear, que no se aferra a formas legalistas o estrictas de la religión. Yo he quebrantado muchas ideas religiosas con las que crecí y que no valen y que no sirven porque no ayudan para nada. Entonces, yo te invito a que leamos juntos, si tienes ahí tu Biblia, Colosenses 3 del 5 al 9. Y en esta porción vamos a encontrar acciones prácticas pero también desafiantes. Porque si tú has resucitado con Cristo, ¿sí? Y lo tienes a Él como intercesor directo delante del Padre, tú y yo tenemos que hacer esto. Pero ya, no es para mañana. Es para, como dicen por ahí, para ayer, ¿no? O sea, ya. Hagan morir, pues, todo lo que hay de terrenal en ustedes. Todo lo que hay de terrenal. Y te pone ejemplos el apóstol Pablo. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones. Si quieres ahondar más en estos tres rubros, en la semana pasada del sábado publiqué un mensaje acerca de los no de Dios en cuanto a la sexualidad, ¿verdad? Y escúchalo y yo sé que te va a ampliar el panorama y a dar más visión. Y que nadie tenga malos deseos, ¿sí? Ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Y se hizo famosito, ¿verdad? Una frase allí en Facebook donde decía, una cosa es que uno sea una esposa así y así, pero que si lava los trastes ya es avaricia, por ejemplo, ¿no? No juegues con la avaricia, no juegues, no, ese término dice Dios que es idolatría. O sea, no participes de esos comentarios a la ligera chistosos, pero que están lejos de la realidad de Dios. Para cultivar el ser, ¿sí? Necesitamos hacer morir todas estas cosas. Y la única forma que yo veo de hacer morir todas estas cosas es dejándolas de alimentar. Es lo que yo he encontrado, ¿verdad? Y dice, que por estas cosas que acabo de mencionar, inmoralidades sexuales, cosas impuras, pasiones desordenadas, malos deseos, la avaricia, la idolatría, por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Por eso urge que hagamos algo al respecto. Parte de cultivar el ser para el cual Dios nos salvó y nos destinó para su gloria es deshacernos de esto que es basura, ¿sí? Y en su vida pasada ustedes lo hacían todo, alguna o todas de estas cosas llegamos a participar. Pero ahora dice, dejen todo eso. Y luego añade otra lista. El enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. Fíjate. O sea, no hay permisos de parte de Dios para los hijos que participemos de alguno de estos rubros, ¿no? El enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes, ¿sí? Es lo vulgar, es lo corriente, es lo sucio, es lo que usan las esferas bajas de la sociedad cuando no han tenido un acceso a Dios, pero tampoco a la educación. Y luego dice el verso 9, no se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran, que éramos mentirosos, y de las cosas que antes hacían. ¿Qué hacíamos? Estas maldades, ¿sí? Entonces, es decir, no para cultivar el ser que le agrada a Dios y que da testimonio. Tenemos que decir no, aunque en nuestra familia se hizo, aunque en nuestro entorno cultural lo vimos, la escuela, el trabajo, los ambientes sociales, ¿verdad? Y aún en la iglesia, o sea, yo he visto esto hasta en la iglesia. Gente que ofende, gente que insulta, gente que usa palabras vulgares. Y, pues es que el hermano lo dijo, yo también lo... No, aunque lo diga el hermano super mega guau, no, yo no, porque la palabra de Dios me dice que deje todo esto. Tengo que dejarlo ahora. Un consejo, ¿no? Para aquel que batalla todavía mucho con el enojo. Velo como un desorden emocional, pero también una actitud pecaminosa. Puede tener su rasgo en el orgullo, porque no se hacen las cosas como tú dices que se deben de hacer.
Pero la otra es cuando ese enojo se prolonga por mucho tiempo. Es más difícil desarraigar, pero es posible. ¿Cómo? Confesándolo al Señor y yendo hacia aquello que nos hacía o nos hizo enojar. Si fueron ofensas de otros hacia nosotros, mediante el perdón, ¿sí? Y si fueron asuntos de injusticia, de abusos, igual. Soltar esto en la presencia del Señor, en su trono de gracia. Y luego abandonar la mentira y todo tipo de mentira, aún la verdad que se oculta, ¿sí? Dice que esto antes lo hacíamos. Pablo está dando por sentado que como ya morimos a la vida pasada, ¿sí? Dominada por el pecado, por el mundo, por la carne, por Satán, esto no debiera formar parte de... ¿Por qué lo digo? Porque sigue formando parte de algunos. Entonces, si siguen cultivando estas cosas y le siguen dando lugar en su vida, van a llegar a viejitos y van a ser viejitos enojones, viejitos apasionados, no me digan que no. Simplemente, ayer platicando con alguien me decía que el abuelo, de parte de la familia de su mamá, abusaba de una de sus nietas. Entonces, oye, espérame, es el abuelo. ¿Por qué tan viejo y con malas mañas y con perversiones? Porque nunca trató esas pasiones desordenadas en la cruz de Jesucristo. Ni cristiano es, ¿verdad? Pero a lo que voy es que esto no se quita con la edad, ¿no? La maldad, los insultos. Yo no sé si te has fijado, pero muchas veces los pleitos en casa, que son los más constantes, es invadidos del enojo, ¿verdad? De las pasiones, hasta se buscan esas palabras que hieran más. Ya cuando se meten con la mamá, ¿verdad? Cuando se meten con el papá. ¿Por qué se echan mano de esas cosas siendo cristianos, siendo hijos de Dios? Porque están cultivando la parte carnal y no la parte espiritual, donde uno muere al yo, donde uno deja que Dios pelee las batallas, donde uno espera que Dios sea el abogado y que saque a la luz la verdad, ¿no? Y entonces las palabras indecentes, ¿no? O sea, todo tipo de ese lenguaje vulgar que usa la gente que no conoce a Dios. Ya deja de usarlo, ¿sí? Deja de usarlo, por favor. Ahora, estos son desafíos personales. Estos son desafíos reflexivos y vamos a pensar, pero también vamos a actuar. Porque a veces, ay, no, sí tienes razón. No, sí estuvo muy bien lo que dijo, pero sigues haciendo lo mismo, pues entonces, ¿de qué se trata, no? Y examinar cada uno de estos rubros, ¿sí? No te saltes ninguno. Diga, no, no, eso no. No, detente. Al término de nuestra transmisión, yo te invito a que durante el día te tomes un tiempo con la palabra de Dios ahí abierta, Colosenses 3, y revises, Señor, y le digas, Espíritu Santo de Dios, guíame. ¿Hay en mí todavía algún rasgo de inmoralidad sexual? ¿Hay en mí alguna cosa impura que a ti te desagrada? ¿Hay en mí alguna pasión desordenada? ¿Hay en mí algún mal deseo que nace mucho de los malos pensamientos, verdad? ¿Hay en mí algún rasgo de avaricia? No te vayas rápido. Créeme que este examen lo he hecho muchas veces. Porque el paso del tiempo esto no lo quita, le echa tierra, ¿sí? Y se acostumbra uno a vivir, sobre todo si vives en una familia donde diciéndose cristianos hacen lo mismo. Y uno dice, ah, no, pues es que es normal. No, no es normal, es común, pero comúnmente pecaminoso, ¿no? El asunto de dejar, ahora se usa mucho en psicología soltar. No encuentro que en la Biblia diga eso, ¿no? El único caso que encuentro es cuando el Señor le dice que le pidan que suelte el asno porque Él lo va a usar para entrar a Jerusalén montado en un asno. Pero de ahí es más bien el término que usa Pablo Apóstol es dejar. Dejar es parte de hacer morir. Es parte de no alimentar más esto. Por lo tanto, te doy un consejo. Aléjate de personas que te influyen todavía a participar de esto, ¿sí? Es como platicando también con alguien me decía, ¿no? Que le he desafiado a comer sano y a dejar de comer excesos o cosas que producen mucho exceso de peso. Y entonces empieza ese trámite, pero en su casa, su familia le reclama que porque comió poquito, que porque prefirió tal cosa, que porque no come lo de otros. Digo, ¿qué derecho tienen estarse metiendo cuando alguien decide, no? Y es ahí donde vemos que se vuelve tan común esto que se ve normal los excesos.
Y claro que no. Pero uno tiene que estar firme, ¿no? Para agradar a Dios, sobre todo sabiendo que nuestro cuerpo es su templo. Entonces, el dejar es hacer morir, dejando de alimentar eso en pensamiento, en oído, en lo que escuchas, en pláticas, en lo que ves, etcétera, ¿no? Y que esto ya no deben de estar en uno. Estuvieron, sí, mucho tiempo, pero ya no, porque fuimos con Dios, nos arrepentimos, le pedimos perdón y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Entonces llega un momento donde ya no dominan, donde ya no son recurrentes. ¿Por qué? Porque los hicimos morir. Y llega un momento donde ves hacia atrás y dices, wow, yo ya no batallo con eso, gloria a Dios. No lo digo delante de otros, lo digo delante del Padre para agradecerle, porque no se trata de presumir nunca, sino de darle a Él toda la gloria y toda la alabanza. En segundo lugar, vamos a otra porción de Colosenses 3. Ahí en Colosenses, en este hermoso capítulo, pero versos del 10 y luego 12 al 14. Sigue con tu mirada a esto o con tus oídos. Y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. ¿Sí? Fíjate, esta renovación empieza a formar parte cuando tú vas dejando, tú y yo vamos dejando todo eso que nos hace participar de la vieja naturaleza. Y si queremos la nueva naturaleza, tenemos que irnos renovando, dejando todo aquello, porque el final de todas las cosas es conocer a Dios aquí en la tierra plenamente. Que por la salvación en Jesús, cuando muramos, lo vamos a conocer completamente, pero mientras que eso llega, aquí conocerlo plenamente. Y dice el apóstol, verso 12, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros. Soporte en el sentido de ser apoyo, ¿sí? No el coloquial de te soporto y te aguanto porque no me queda más, no, no habla de eso. Ser un soporte a otros. Y perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. No sé tú, yo conté 8 acciones, sí desafiantes, no fáciles, pero hay que hacerlas. Si queremos llegar a conocer a Dios plenamente aquí, no a través de un culto eventual o de una prédica eventual, no, 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 de una comunión constante donde todo el día, todos los días, vamos muriendo al yo. A mí me ha funcionado algo y te lo voy a pasar. No empiezo el día sin haber humillado todo mi ser consciente y voluntariamente a la presencia del Señor. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Todos los días, todos los días. Y durante el día tengo que ceder, tengo que humillar, tengo que entregar, lo hago. Pero no arranco el día sin haberme humillado. Y eso me ayuda mucho a poder hacer algunas de estas acciones, ¿verdad? Entonces, renovarse constantemente. ¿Cuál es el propósito? Adquirir su imagen, amados. Porque por causa del pecado, nuestra imagen que Dios puso impresa en nuestro ser se distorsionó por causa del pecado. Entonces, por causa de la salvación de Jesucristo, del perdón, porque aquí me impacta cuando dices, perdónense, pero como Cristo los perdonó, o sea, de ese tamaño, de ese 70 veces 7, ¿no? Y entonces podemos ir adquiriendo su imagen, porque fíjate, cuando nosotros tenemos esas actitudes de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, ¿verdad? Y la queja está ausente de nuestra vida, pues vamos a reflejar el carácter de Jesucristo. Y entonces estamos siendo renovados a la imagen de Dios. Y ponerse ese vestido espiritual no es decir así como una frase, como un cliché. Hoy me pongo el vestido espiritual para salir a trabajar. No, no, no. Son las actitudes que hay que cultivar como parte de tu ser, como ser hijo de Dios, ¿sí?
Entonces, como parte de ser hijo de Dios, vamos a estar cultivando estas cosas que van, por un lado, a embellecer nuestro carácter, pero también forman parte de nuestra esencia, porque entonces no somos buenos en esencia, pero si hacemos muchos actos de bondad, de compasión, de humildad, llegamos a ser así. Compasivos, bondadosos, humildes, mansos, pacientes, perdonadores. Fíjate qué hermoso. Eso ya va a formar parte de nuestro ser, de nuestra expresión, ¿verdad? Y su base es haber experimentado el amor de Dios, ¿sí? Ese amor que nos hace pertenecerle. Y estas 8 evidencias que dan testimonio de que somos sus hijos y que somos un reflejo muy leve si quieres, pero de su presencia aquí en la tierra. ¿Ves? Entonces, tenemos esa renovación, no es en un congreso, no es en un curso, no es por Zoom, en una serie de estudios, sino es de todos los días. Porque estas actitudes pecaminosas se arraigaron tanto en nuestro ser que no se quitan de la noche a la mañana porque tú lo declares, no. Es que estar muriendo al yo, ¿sí? Y es que estar atentos a adquirir aquello que el Señor ha prometido. Y este último pasaje de esta porción, preciosísima, igual Colosenses 3, pero del 15 al 17, ve el resultado de cultivar el ser interior, ¿sí? De ser y de hacer ahora el bien con todas estas virtudes y capacidades que el Espíritu Santo nos da. Ve el resultado. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones. Un primer, un acto notorio, ¿verdad? De esta acción de cultivar el ser, ¿sí? Para el hacer bien, la paz de Cristo. Y hemos hablado mucho acerca, es uno de los temas que a mí me gusta mucho hablar, ¿no? Platicaba hace unos días con mi hermano Ale y me decía, tú no tienes una idea cómo nos ha embargado la paz después de tomar una decisión difícil, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si todavía me acuerdo lo que me decías, cuando tú te dispones a hacer la voluntad de Dios, viene esa paz que guarda tu mente y corazón. Dice, lo estamos experimentando mi esposa y yo. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando haces lo bueno, cuando haces lo correcto, la voluntad de Dios, como es todo lo que hemos mencionado en Colosenses desde el verso 1, en capítulo 3, verso 1, viene la paz de Cristo que reina en el corazón. ¿Sí? No es algo más, no, reina. ¿Sí? Y dice, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y de ahí la importancia de ser parte de una iglesia. Ahora que se dan mucho las transmisiones por vía internet, mucha gente no se siente perteneciente a un grupo local, porque busca aquí, busca allá y ni diezmo da, ¿verdad? Aquí el asunto es que tú te comprometas a ser parte activa de un grupo, una iglesia local, porque vas a edificar a otros, vas a bendecir a otros, vas a orar por otros, vas a dar testimonio a otros, vas a soportar a otros cuando se requiera, ¿verdad? Vas a compartir con otros, ¿no? Y dice, que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyase y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo esto es la riqueza de recompensa del ser y del hacer que Dios provoca en el corazón, ¿sí? Entonces, el resultado de esa paz que reina es por su presencia en el ser. Dios está probando tus actitudes, tus acciones, tus desafíos de fe, tu disposición para la obediencia, tu disposición para la fidelidad. Y se nota en el hacer, porque tiene que haber un cambio, ¿no? Yo digo, si tenemos cosas que hacer día con día, pues hagámosla acompañadas de virtudes. Y no a regañadientes, molestos, aventando todo, enojados, culpando a otros. No, o sea, esto es la carne. Pero si queremos aún
dándole la gloria a Dios, lavando los trastos. Tenemos que aprender a cultivar el ser, porque no los lavo porque soy un ser que no puede hacer algo más que lavar. No, no, soy un ser que se regocija en que si los lavo es que hubo mucha comida, hubo provisión y pude tener la bendición de participar de eso, ¿no? Y después la gratitud, ¿sí? Y el mensaje de la palabra de Dios en el corazón, ¿sí? Esto es vital, son parte esencial para seguir cultivando el ser, porque Dios te va a decir ahí tú quién eres en Él, ¿sí? Y tú quién puedes llegar a ser en Él, no por una carrera, no por un rol en la vida, no, en Él, lo que puedes ser en Él. Ahora, esto nos capacita para poder dar instrucción y amonestación sabia a otros, ¿sí? Por eso te decía, cuando tú le dices, después de practicar esto, hablas por teléfono con alguien y le dices, ¿cómo anda el corazón? Yo espero que tu corazón tenga sabiduría para escuchar y que lo que te cuente esa persona no sea motivo de crítica, de juicio o de chisme, ¿no? Sino que sea un oído santo que escuche para tener lo que se menciona, compasión, bondad, misericordia, ¿sí? Y entonces de esta manera, acompañado de esa sabiduría, que vas a dar respuesta a sus dudas, a sus preguntas. Y cuando dice que debemos cantar cantos espirituales, y aquí menciona himnos, nada más te voy a recordar algo que algunos defienden. Ya ven, hay que regresar a los himnos de antes. Bueno, te voy a decir algo. Cuando se escribió esto, ni estos himnos antiguos había. Entonces no se está refiriendo a cierto tipo de música, se está refiriendo a cantos que expresen en primer lugar quién es Dios y en segundo lugar lo que hace Dios. Eso debe ser la alabanza y la adoración. ¿Quién es Dios y lo que hace Dios? ¿Sí? Ya si tú quieres cantar lo que hace en ti, es otra cosa. Pero los cantos de alabanza y adoración se refieren a exaltar quién es Dios y lo que Él hace. Y luego, ese canto espiritual no es privativo de reuniones de domingo. Todos los días podemos ahora levantar nuestra voz con cantos de gratitud y de alabanza. Y entonces incluye que todo lo que hagas y todo lo que digas es para Él. Porque Él está escuchando, porque Él está viendo. Y porque eso que hacemos puede ser alabanza o no a Dios en el diario vivir. Y ahí es donde cultivas el ser. Si tú cultivas un corazón de adorador, entonces esa adoración a Dios, todo lo que hagas es ofrenda ante sus ojos. Y el Señor será muy agradado porque va a llegar olor fragante, porque va acompañado de acciones buenas con buenas actitudes. Buen testimonio. Entonces, mi amado, mi amada, yo te invito para que escuches con mucha atención esta palabra y la pongas por obra. Y entonces de esa manera tú puedas crecer, dar fruto y llegar a todos esos lugares donde el Señor quiere que llegues. Y que pueda ser luz en medio de la oscuridad, que pueda ser sabiduría en medio de la ignorancia, que pueda ser verdad en medio de la mentira, que pueda ser alguien confiable, alguien al que se le abre el corazón, porque sabe que hay sabiduría para procesar esa información y llevarla en oración al Padre, buscando respuesta, buscando solución. Y entonces lo que quiere el Señor con todo nuestro corazón es que aprendamos a cultivar el ser más que el hacer. Y podemos llegar 60, 70, 80. Cuando hemos cultivado eso, ni vamos a estar amargados, ni vamos a estar quejumbrosos, ni vamos a estar aburridos, ni vamos a estar sintiéndonos inútiles y para qué vivo si ya nadie me necesita. Cuidado, ¿sí? No estamos aquí porque alguien nos necesita. Es más, ni Dios nos necesita. Estamos aquí para entender los propósitos que Dios tiene de dejarnos en la vida más tiempo, ¿sí? Yo te invito para que ores conmigo. Y si tú has descuidado cultivar tu ser y has hecho más énfasis en el solo hacer, de ahí digo,
¿verdad? Algunas suegras metiches son eso, que han cultivado tanto el hacer que cuando ya en su casa no tienen que hacer, quieren ir a hacerlo a la casa de los hijos y vienen a imponer sus formas, ¿no? No, 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 cultiva tu ser y Dios te va a mostrar cuando ya no están los hijos en casa qué puedes hacer. Y lo menos que te va a mandar Dios es hacer metiche. Entonces, dile a Dios junto conmigo, ahí donde estás. Perdóname, Señor, por haberme enfocado demasiado tiempo al hacer exterior, al rol que me tocó vivir, los diferentes roles, a la profesión, al negocio, a la empresa, al empleo, al trabajo, a la actividad aún en la iglesia. Perdóname cuando yo pensé que eso era lo correcto y dejé de lado el cultivar mi ser, el saber todo lo que soy y puedo ser en Jesucristo. Perdóname, Señor, porque me he dedicado tanto a hacer que ni bien lo hago, porque a veces lo hago a regañadientes, lo hago molesto, lo hago a fuerzas, lo hago fastidioso. Perdóname, Señor. Yo quiero a partir de este tiempo, de este mes de agosto, no importa la fecha, de este tiempo que tú me has hablado, que aprenda a cultivar mi ser, que sepa todas las riquezas que tú tienes para mí, que nadie más me las puede dar, y que eso va a aportar a mi vida sabiduría para poder vivir la vida de una forma plena, pero sobre todo conocerte a ti, aquí en la tierra, plenamente. Quiero, mi Señor, aprender a cultivar mi ser interior, el cual dice Pablo, que aunque el cuerpo exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día. Claro, si me dispongo para la renovación. De otra manera, si no me dispongo, pues no va a haber una renovación. Y no quiero, Señor, que vengan los años a mi vida y junto con los años el peso, la carga, la queja, la inconformidad, la insatisfacción, la decepción, el sentirme inútil, el sentirme nada, el aburrirme, el renegar, el enojarme, el insultar. No quiero, no quiero, Señor. Yo quiero ser un digno representante tuyo aquí en la tierra, como tu hijo, como tu hija. Enséñame cómo poner en práctica todas estas acciones que sin duda tú generas, pero también tú habilitas en el ser de cada uno de los hijos tuyos. Ya que he resucitado con Cristo, que he decidido morir a la vida pasada con todas sus malas mañas y sus pecados horribles, quiero aprender en esta resurrección espiritual, buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Quiero pensar en las cosas de arriba como prioridad, aunque esté en la tierra. Y aunque en la tierra todo falle y tenga límites, que me sostenga lo que se ha dicho en el cielo acerca de ti, Padre, de tu Hijo, de tu Santo Espíritu, pero también de mí como hijo. Y Señor, yo te pido que tu vida fluya en mi vida y que cuando tú regreses a la tierra, yo esté allí para ser testigo de tu gloria, de tu segunda venida. Mientras eso sucede, permíteme seguir cultivando mi ser interior. Yo necesito día con día aprender de tus virtudes para llegar a ser compasivo, bondadoso, paciente, humilde, misericordioso, fiel, agradecido, perdonador, y que en mi corazón no haya ni avaricia ni ninguna obra de la carne que domine. Te ruego en el nombre de Jesús que ayudes, porque si yo pido esto es conforme a tu palabra y sé que tú lo harás. No importa la etapa que estoy viviendo, quiero hacerlo, Dios. Claro, con tu inspiración, con tu poder, con tu fuerza, con tu ayuda. Te doy gracias por esta palabra. Hazla viva en mi interior para que la ponga por obra. Te doy gracias por Jesús, por la promesa del Santo Espíritu a mi vida y por ser mi Abba Padre, con el que puedo contar día con día, vez tras vez, porque tú eres, has sido y serás por siempre y para siempre. Gracias por esta hermosa palabra, por inspirar al apóstol Pablo para dejarnos un legado que aunque han pasado casi 2000 años, sigue vigente para hoy, porque estas virtudes no pasan de moda.
estas virtudes escritas en el cielo son para siempre. Quiero participar de esto y que pueda dar esas evidencias de que soy hijo tuyo. Te bendigo, te alabo, te exalto, te agradezco con todo mi ser, mi corazón, y que tu paz reine, esa paz que solamente tú das, y que tu mensaje me sostenga. Y mi Señor, que todo lo que haga, que todo lo que diga, sea para ti, para tu gloria y alabanza. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado y el Salvador nuestro. Amén y amén. Amén. Pues yo espero con todo mi corazón que me des testimonio, me des evidencia. Si este mensaje era para ti, dale la gloria a Dios, porque Él sabía la necesidad de tu corazón, el ser desafiado, el ser amonestado, el ser instruido para que cultives lo más precioso de ti, la vida invadida por el Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima, ¿te parece? Para mí siempre será un gusto compartir lo que recibo del Padre. Y mándame saluditos que me comprometo a mandártelos en un ladito después de que dé de comer, ¿eh? Bendiciones, hasta pronto, que el Señor les guarde. Les amo en el amor de Jesús.